Es especialista y consultant de HTs con varios años de experiencia, asesorando y realizando la implementación de soluciones empresariales, en especial HTs de Centroamérica. Ahora los dejo con Paola Uriza. Gracias, Kenneth. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Me presento nuevamente para los que no estuvieron en el webinar anterior. Mi nombre es Paola Urizar, algunos ya me conocen, otros no. Tengo casi 7 años de trabajar en VisualCAD. Empecé en el área de presupuesto y consolidación, pero hace 3 años empecé a trabajar en el área de gestión de talento humano en el software de HTs. La charla de hoy se llama, siempre en el ámbito de gestión de talento humano, nos vamos a enfocar en el cálculo de la nómina y las acciones de personal. Como les mostraba en la charla anterior, pues HTs está basado en 4 pilares, es un ecosistema completo, ¿verdad? No voy a redundar en esto, sino que simplemente les voy a comentar sobre qué nos vamos a basar. Entonces, vamos a hablar primero de la ejecución de nómina. Les voy a mostrar el portal de autogestión, que es algo de las cosas nuevas que trae la nueva versión de HTs, y las acciones de personal. Para ello, en la agenda he preparado lo siguiente. Vamos a hablar de la nómina, les voy a explicar los tipos de pago, las planillas, qué es lo que nosotros llamamos transacciones, ¿verdad? Cómo se realiza un cálculo de nómina, cómo podemos cargar horas extras. Vamos a hablar del portal de autogestión y también después vamos a hablar de las acciones de personal y cómo es que estas van a afectar nuestro cálculo de nómina. Hablemos primero de la nómina. Hablemos de los tipos de pago y las planillas. Bueno, muchos de los que nos acompañan hoy pues conocen el cálculo de una planilla. Normalmente nosotros tenemos diferentes tipos de planilla. Hay empresas que hacen pagos mensuales, pagos quincenales, o inclusive hay quienes que hacen pagos anticipados, catorcenas o semanales, ¿verdad? Entonces el sistema nos permite tener diferentes tipos de pago. En este caso les puse el ejemplo que yo puedo tener un pago mensual. Cuando yo tengo un pago mensual implica que durante un año yo voy a tener 12 periodos como vemos en la imagen, ¿verdad? Y si fuera, por ejemplo, una planilla quincenal, entonces yo tendría aquí, en lugar de 12, 24 periodos. Cada uno de los periodos los voy a identificar con un año, con un periodo, con una fecha de inicio y una fecha de fin. Tomen en cuenta que estas fechas son fechas calendario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a respetar cuando sean meses que tengan 31 días o cuando son años bisiestos. Y siempre vamos a identificar a qué mes pertenece ese periodo. Entonces, año con año, nosotros en nuestro sistema tenemos que alimentar los tipos de pago, ya sea mensual, quincenal, como vimos anteriormente. Y no es que tengan que ir a ingresar cada una de estas líneas, sino simplemente al cambiar el año y presionar este botón que les estoy mostrando, el sistema automáticamente llenará los periodos con las fechas correspondientes de cada año. ¿Qué son las transacciones? Para que puedan tener una mejor visión, cuando nosotros calculamos nuestra planilla, lo que normalmente tenemos es un archivo de Excel, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Si bien nos va, ¿verdad? Tenemos un código y si no, pues solo tenemos el nombre del empleado, a qué puesto pertenece, cuál es su salario base, y cada columna de Excel representa un ingreso o un descuento que va a afectar el líquido que nuestro empleado va a recibir. Entonces, por ejemplo, cada una de esas columnas de nuestro archivo de Excel es lo que nosotros en nuestro sistema vamos a llamar transacciones. Aquí les pongo algunos ejemplos. Voy a tener transacciones que van a sumar a mi líquido, como pueden ver acá, que son el salario ordinario, algún tipo de bonificación, las horas extra, que ya sean en sus diferentes tipos, ¿verdad? Algún tipo de bono. Y voy a también tener todas aquellas transacciones que me van a descontar sobre el líquido que va a recibir el empleado, como el seguro social, algún tipo de impuesto, si quiere hacer algún descuento de uniforme, de celular, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo voy a tener una pantalla donde voy a ir creando todas las transacciones que yo necesite
y lo único que tengo que indicarle al sistema es qué tipo de transacciones van a hacer, ya sea que sumen, como este caso, o que resten. Y también tenemos algo que llamamos transacciones de control. ¿Qué pasa con las provisiones? No es algo que vaya a afectar mi líquido, pero que yo lo voy a necesitar al momento de generar mi póliza contable. Entonces, también puedo crear aquí ese tipo de transacciones, indicándole únicamente que no van a sumar al líquido del empleado. Puedo tener también diferentes tipos de cálculo. Por ejemplo, cuando yo hablo de un salario ordinario, es una fórmula matemática, ¿verdad? Entonces yo voy a tener mi sueldo base, lo voy a dividir dentro de los días del periodo, que sea el mes, ¿verdad? Depende de cómo lo hayamos definido, 30 días, y multiplicado por los días que haya laborado el empleado. Eso es una fórmula matemática, que es lo que conocemos en nuestro lenguaje como un procedimiento almacenado. Entonces ahí nosotros tenemos una fórmula. Otro tipo de dato también pueden ser los valores manuales. Y les pongo el ejemplo de las comisiones, que no todos los meses mis empleados van a tener comisiones. Entonces yo voy a tener que ingresar manualmente este valor. También tengo valores manuales que son, por ejemplo, los uniformes. Si yo tengo un empleado que le voy a hacer un descuento, por ejemplo, de 500, pero no se lo quiero descontar en una sola planilla, entonces voy a ir haciendo pequeños descuentos durante el mes, entonces, perdón, durante el periodo, entonces puedo hacer, en lugar de descontarle 500, voy a descontarle 5 cuotas de 100, y el sistema automáticamente me va a llevar este control que cuando el sistema vea que el saldo es cero, pues ya no me va a descontar automáticamente sobre esa planilla del empleado. Y así puedo ir definiendo todas las transacciones que yo necesite dentro de mi planilla. Adicional, también puedo identificar qué transacciones van a afectar el impuesto sobre la renta, qué transacciones van a afectar el seguro social o, por ejemplo, las vacaciones. Puede ser que a nivel de país o a nivel de empresa yo diga, bueno, voy a calcular las vacaciones, pero me va a afectar el salario ordinario y las comisiones. O puede ser que en otro cálculo afecte el salario ordinario y las horas extras. Entonces yo puedo hacer las combinaciones que yo necesite dependiendo de mis necesidades. Entonces, se recuerdan que les he comentado que este es un sistema multiempresa. Entonces, quiere decir que yo puedo tener diferentes planillas en una empresa. Entonces, puedo tener, por ejemplo, una planilla mensual administrativa, puedo tener una planilla quincenal administrativa dentro de la misma empresa o inclusive una planilla confidencial, ¿verdad? Y para cada una de estas planillas voy a tener un detalle de empleados y voy a tener un detalle de transacciones. Por ejemplo, si yo tuviera una planilla que fuera el aguinaldo, que es un tipo de planilla que se paga en algunos países a final de año, entonces yo solo voy a tener una transacción que se llame aguinaldo. Entonces esto nos va a permitir llevar un cálculo mucho más ordenado. Bueno, ¿qué vemos ahora? El cálculo de nómina. Esta pantalla es bastante importante y como pueden ver, puedo tener mucha información en una única pantalla. Cuando yo ingrese al sistema, como el sistema sabe a qué empresa me logué, entonces automáticamente él me va a colocar a qué empresa estoy logueada. Puedo seleccionar por medio de este botón las diferentes planillas que pertenezcan a esta empresa. En este caso yo seleccioné una mensual administrativa. Automáticamente el sistema lleva el control de en qué periodo me toca calcular y cuáles son las fechas de cálculo. Adicional, me va a mostrar una sección donde tengo listado de únicamente los empleados que yo indiqué que pertenecen a esta planilla administrativa y me va a proporcionar información relevante que me pueda ayudar a las revisiones, como son el sueldo, la fecha de la corporación, la fecha de ingreso y del lado derecho hay más información que la tenemos oculta. También nuestra pantalla cuenta con una serie de botones que nos van a servir para ejecutar ciertas instrucciones, por ejemplo, para calcular la nómina o para cerrarla, o para generar la póliza y poder revisarla antes de cerrar la planilla. En la parte inferior podemos ver que está dividida en dos partes. La parte de ingreso, donde vemos cada una de las transacciones que vimos en el slide anterior, según su clasificación, van a tener una cantidad y un valor. Igual pasa con el lado de descuentos. Todas estas son las que definimos que pertenecen a descuentos y van a tener una cantidad y un valor.
Cada una de estas secciones también va a tener una sumatoria que me va a ir ayudando a identificar si el valor de los ingresos corresponde a los cálculos que normalmente hacemos y finalmente me va a indicar el líquido que va a recibir mi empleado. Una ventaja de esta pantalla es que si por alguna razón surge la necesidad de hacer un cambio directamente aquí en la pantalla, yo puedo hacerlo. Y como que fuera una hojita de Excel, ¿verdad? Puedo presionar, por ejemplo, digo, mi bonificación ley va a ser ya no de 250, sino de 300, pues con un clic yo puedo ingresar a la pantalla, hacer el cambio que yo quiera, presionar el botón de guardar y automáticamente mi líquido se va a ir reflejado. Entonces, cuando yo quiera calcular mi planilla, presiono únicamente el botón de calcular y el sistema va a tomar cada uno de estos empleados y a cada empleado le va a ir calculando ingresos y descuentos. Adicional, el sistema tiene, por ejemplo, si quisiéramos hacer una corrección sobre un solo empleado, pero no queremos calcularle a todos, entonces únicamente vamos a hacer un filtro donde vamos a customizar y colocar únicamente a un empleado. Y vamos a calcular y nos va a mostrar en la pantalla solo al empleado que nosotros filtramos. Adicional, tenemos el botón de póliza. La póliza siempre que yo emito se calcula, pero por alguna razón queremos revisarla antes de proceder a emitir, presionamos el botón de póliza y dentro de los reportes vamos a tener un reporte que se llama póliza y ahí vamos a poder ver cómo nos desglosó la póliza en nuestro sistema. Y cuando nosotros hacemos las revisiones correspondientes y estamos seguros de qué es lo que necesitamos, nuestros cálculos están bien, entonces nosotros procedemos a cerrar nuestra planilla con el botón de emitir, que él va a cerrar nuestro sistema, nos va a indicar el siguiente periodo con las nuevas fechas, ¿verdad? Para el siguiente pago que corresponde. Entonces, básicamente, este es el cálculo de nómina. Entonces, cuando son transacciones, como les comentaba, que son fórmulas, pues el sistema los carga automáticamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de las horas extras? Pues las horas extras yo voy a tener una pantalla adicional, ¿verdad? Donde yo puedo ir a agregar una a una las horas extras, tomando información del código del empleado, el tipo de hora, la fecha, ¿verdad? La cantidad de horas que elaboró y el sistema automáticamente me va a calcular el pago que corresponde. Pero una de las funcionalidades que tiene la herramienta de Mongoose, que es donde se desarrolló HTIS, es que nos da muchas opciones para carga de información desde Excel. Entonces, pasa, ¿verdad? Que a veces a nivel operativo toda la información la tenemos. A veces me ha tocado ir a empresas donde la tienen en hojas, la tienen escritas todavía, pero toda esa información la podemos pasar a hojitas de Excel, ¿verdad? Y cargarlo desde el sistema. Con eso vamos a poder ahorrar bastante tiempo. Y finalmente, pues esas horas que ingresamos las vamos a ver reflejadas dentro de una de las transacciones de nuestro sistema. El sistema tiene varias opciones, pero a nivel de cálculo de nómina les quise mostrar las más importantes. Continuando con la agenda, quiero mostrarles qué es el portal de autogestión. Y miren, la forma más fácil es mostrarles con esta imagen. ¿Qué es lo que hoy en día tenemos? Nosotros tenemos a todos nuestros empleados. Algunos de ellos, ¿verdad? Pues están bajo diferentes jefes. Entonces, ellos, ¿qué es lo que normalmente hacen? Toman su hojita de solicitud, ya sea que sea una solicitud de vacaciones o un permiso especial, ¿y qué es lo que hace? Pues van con su jefe inmediato, ¿verdad? Le muestran la solicitud, él la firma y pueden pasar dos cosas. Que les diga que ellos vayan directamente al Departamento de Recursos Humanos a entregar su hojita o que el jefe inmediato pues reúna las solicitudes de su equipo y vaya directamente al Departamento de Recursos Humanos. Si se dan cuenta, seguimos utilizando papel y lo que logramos es congestionar el Departamento de Recursos Humanos, porque lo que vamos a tener es que sobre el escritorio de las personas encargadas vamos a tener un apilamiento de documentos y esta persona de Recursos Humanos luego tiene que ingresar en el sistema o en hojitas de Excel, ¿verdad? Depende qué es lo que utilicen, tener esta información. Entonces, esto es el mundo sin autogestión. ¿Cómo se ve ahora con la autogestión? Vamos a tener empleados. Es posible que estos empleados no tengan acceso a una computadora. Entonces, lo que hacemos es tener una persona encargada a la que vamos a llamar solicitante, que se va
encargar de que estos empleados hagan su solicitud directamente en la computadora. Si se dan cuenta, hasta el momento no hemos llenado ningún papel. Esa solicitud va a caer a la computadora del autorizador. No necesariamente tenemos un único autorizador. En este ejemplo yo les puse uno, pero el sistema nos permite tener varios niveles de autorización. Y entonces el jefe es el que va a indicar si esa autorización va a caer, se va a autorizar o se va a rechazar. Con eso vamos a evitar que toda esa información pase al Departamento de Recursos Humanos, sino que se quede a nivel de cada jefatura. Si esa gestión fue aprobada, entonces va a pasar al Departamento de Recursos Humanos y va a pasar todo en línea. Si se dan cuenta, es un sistema fluido, es un sistema donde no vamos a utilizar papel, ¿verdad? Y que va a descongestionar el Departamento de Recursos Humanos y va a facilitar el trabajo de todos. Pero alguien me dirá, bueno, yo sí quiero imprimir papeles. Pues para eso está entonces el dashboard principal. Cuando un usuario se conecta, tenemos dos opciones. O es un usuario solicitante el que se conecta, o es un usuario autorizado el que se conecta. Si soy un usuario solicitante, yo voy a tener un detalle de las solicitudes que puedo generar para mí misma o generar para mis otros compañeros de trabajo. Y si soy un autorizador, pues entonces yo voy a tener todas las autorizaciones que ya sea que yo autorice o que yo rechace. Y adicional, algunas de las ideas que nosotros les proponemos cuando adquieren este sistema de autogestión es tener kioscos de información. Nosotros sabemos que no todos nuestros empleados tienen acceso a una computadora, pero sí podemos tener kioscos en ciertas partes de nuestra empresa donde los empleados puedan tener un usuario, conectarse y entrar a la parte de reportería, ya sea porque extraviaron una boleta de pago o porque quieren imprimir su boleta de pago, porque quieran ver su saldo de vacaciones, porque quieran ver el detalle de vacaciones o los permisos que han solicitado sin necesidad de ir al Departamento de Recursos Humanos. Y esto es parte del proceso que tenemos de la descongestión. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a que fluya toda la información dentro de nuestro departamento. Y no necesitamos que nuestro empleado esté yendo físicamente a la oficina de recursos humanos, sino podemos aprovechar que las personas de recursos humanos utilicen su tiempo en otras tareas de análisis, por ejemplo. Esto es el portal de autogestión. Y las acciones de personal, pues brevemente les voy a comentar acerca de ellas. Las que tienen un asterisco son porque van a pertenecer al proceso de autogestión, ¿verdad? Por ejemplo, los aumentos, no es que yo quiera solicitar un aumento y automáticamente me lo van a aprobar, ¿verdad? Eso pasa por otro proceso, por lo cual no están incluidas dentro de este portal de autogestión. Pero veamos algunos ejemplos y cómo es que se van a ver reflejados en la planilla. Por ejemplo, yo tengo una pantalla de faltas y permisos. Yo en esta pantalla voy a indicar quién es el empleado, voy a indicar las fechas de los permisos, porque ya sea que sean días completos o horas específicas. Voy a indicar las razones por las cuales yo estoy solicitando ese permiso. Si es un permiso que es sin goce de sueldo, quiere decir que en mi planilla sí se va a ver afectado. Entonces, yo tengo dos opciones para visualizar eso en mi planilla. La primera de ellas es que se vea reflejado directamente en el salario base. Entonces, por ejemplo, este empleado en vez de trabajar 30 días, realmente trabajó 29 porque falta un día. O la segunda opción, ¿verdad? Que es que aparezca como descuento donde yo diga días no laborados y coloque que él dejó de laborar un día para que se vea afectado mi líquido a recibir. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las acciones de personal afectan el cálculo de la planilla. Todas estas transacciones se configuran de acuerdo a las necesidades del cliente. Tenemos también los aumentos. Los aumentos pueden hacerse individualmente, ¿verdad? Donde yo puedo colocar el nombre del empleado, indicar cuál es su nuevo sueldo, pero a veces surge la necesidad de tener aumentos masivos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero incrementar el salario mínimo, puedo buscar a mis empleados por un rango salarial. Puede ser que yo quiera incrementar el salario según la antigüedad de mis empleados
O, por ejemplo, puedo decir, bueno, voy a tomar a los empleados que pertenecen al Departamento de Recursos Humanos y quiero incrementarles en un 10% su salario. Entonces, el sistema me permite esa opción de poder cargar tanto incrementos individuales como aumentos globales. Y próximamente en nuestro roadmap también vamos a tener la opción de cargar aumentos desde archivos de Excel. Ya sea que tengamos aumentos por porcentaje o por valor. También podemos tener aumentos retroactivos a partir de una fecha específica. Y todo esto lo vamos a ver en nuestro cálculo de planillas. Veamos ahora las vacaciones. El sistema nos da una opción bastante importante de definir tipos de vacaciones. Por ejemplo, yo aquí tengo un tipo de vacación que es administrativa. Quiere decir que yo voy a tomar como días laborales de lunes a viernes. Pero puede ser que algunas empresas tengan otro tipo de vacación que sea operativo, donde se incluye el día sábado, ya sea en su 100% o solo mediodía. Entonces, el sistema me permite tener diferentes tipos de vacaciones. Y para cada uno de los empleados, dependiendo la fecha donde el empleado haya ingresado, el sistema me va a poner un detalle de cada uno de los periodos. Por ejemplo, este empleado entró desde el año 2000. Quiere decir que él va a tener bastantes detalles. Por ejemplo, aquí vemos que tiene el del 2017, 18, 19, 20, 21 y para cada periodo el sistema va a indicar los días a los cuales tiene derecho a vacaciones y los días que ha consumido. Para este caso, pues él no ha consumido ninguna vacaciones desde que entró a laborar y tiene un saldo de 316. Y algo también importante es que cuando este empleado quiera solicitar una vacación, el sistema automáticamente me va a indicar el saldo que tiene esas vacaciones. Entonces, que el saldo que tiene de días de vacaciones. Y eso me va a ayudar a mí como empleado para saber ese detalle. Dentro de las acciones de personal también están los movimientos de personal, que esto pasa cuando nosotros queremos hacer traslados, por ejemplo, entre empresas. Entonces, que son parte de la misma corporación. Entonces, me indica el puesto al que tengo actualmente, indico hacia qué empresa yo me voy a trasladar, ¿verdad? A partir de qué fecha y también el puesto que voy a adquirir. También hay ciertas validaciones que se hacen en esta pantalla, por ejemplo, el sueldo, que me va a indicar si la plaza a la que quiero, a la que me voy a trasladar, ¿verdad? Tiene el mismo salario o no. Entonces hay varias validaciones en esta pantalla. Pero básicamente eso es lo que hace el movimiento de personal. También están los llamados de atención. Pasa en muchas empresas que, por ejemplo, toman la decisión, bueno, faltaste un día, es una llamada de atención verbal, faltaste un segundo día, entonces ya te mando una notificación escrita, faltaste 3 días, entonces ya te descuento un día. Entonces, esta parte de llamados de atención me sirve para eso. Yo voy a definir diferentes motivos y voy a definir una recurrencia. Cuando el empleado llegue a ese número de recurrencia, el sistema automáticamente le va a descontar un día y ese día se va a ver reflejado en la planilla. Finalmente tenemos entonces y vemos la importancia del cálculo de la nómina. Esto es lo que tenía preparado para hoy, ¿verdad? Si tuvieran alguna duda, de verdad aquí les dejo en pantalla mi correo, me pueden escribir, yo gustosamente les contesto. Si ustedes desean también que hagamos alguna presentación en su empresa, pues con gusto nosotros llegamos. Y los dejo ahora con Kenneth, que vamos a pasar a la sección de preguntas. Gracias, Paola. Ahora, con todas las preguntas que hicieron durante la presentación, se las vamos a estar respondiendo directamente por correo, ya que estamos un poquito cortos de tiempo. Y también les vamos a enviar el link de la grabación de esta sesión.